Entender que el corredor del verano se forja. Si podemos entrenar todo el año, vamos a lograr realmente el objetivo, y si solo salimos cuando las condiciones son ideales y perfectas, generalmente no vamos a lograr gran cosa. Pero a la hora de fríos extremos, de vientos helados, bueno, lo que pasa siempre, ¿no?, en el otoño y en el invierno, elegir el abrigo, la manera de manejar el abrigo antes, durante y después del entrenamiento realmente marca una gran diferencia en las posibilidades de terminar enfermándonos y perdiendo después un montón de días, no solo de entrenar, sino laborales y de calidad de vida. Bien, ¿y qué deberíamos, a ver, vamos a detallar, qué deberíamos usar antes, durante y después del entrenamiento? Porque entiendo que cuando recién salimos estamos fríos, más el frío ambiente, nos abrigamos mucho, pero a medida que empezamos a movernos y a transpirar, nos vamos sacando abrigo. Tal cual, tal cual. Bueno, así como es importante desde el punto de vista físico la entrada en calor, también es importante para este tema del manejo del abrigo. Nosotros llegamos, por ejemplo, al parque, los que entrenamos en el parque o en el lugar que sea, y venimos muy abrigados por el frío. Ese abrigo hay que bajarlo para poder empezar a entrar en calor. La entrada en calor no solamente nos va a preparar para hacer el entrenamiento propiamente dicho, sino que también nos va a marcar si esa ropa que nos dejamos puesta está bien o si es mucha. Lo ideal es ponerse capas para que uno pueda ir desabrigándose hasta donde sea necesario. Tenemos que entender que no podemos generalizar porque no todas las personas somos iguales. Hay personas que sufren mucho más el frío que otras. Habemos personas que, por ejemplo, en mi caso, yo prefiero pasar un poquito de frío y no sofocarme pasando calor. Sí. Hay otros que prefieren ir padeciendo un poco de calor y no pasar frío. Teniendo en cuenta que somos diferentes, si vale la posibilidad de generalizar, lo que más conviene es ponerse varias capas de ropa. Por ejemplo, yo tengo la remera de las gacelas, debajo tengo una térmica, tengo un cuellito y un rompeviento. A lo que le podríamos sumar en un día de mucho frío, un par de guantes y una gorra, ya que por las manos y por la cabeza se pierde mucha temperatura. Ahora, ¿qué pasa? También depende de la intensidad y del volumen del entrenamiento. Si la persona va a hacer un trote suavecito o un trote caminata, difícilmente llegue a lograr un nivel de calor donde necesite sacarse ropa. El que va a correr más ágil y más rápido va a empezar a sentir más calor. Por eso cada uno tiene que buscar, de acuerdo a su necesidad, cuántas capas ponerse y cuántas sacarse. Lo importante es que hay un momento clave para ir sacándose capas. ¿Y cuándo es? Cuando yo empiezo a sentir calor antes de empezar a transpirar. Bien. ¿Por qué? Si yo me transpiro y la ropa se me empapa en transpiración y yo ahí me saco el rompeviento y a mí me da el viento helado en esa ropa mojada, ahí es donde yo voy a sufrir un enfriamiento que me va a llevar quizá a una gripe, a un estado gripal o a un resfrío. Si yo tengo calor, todavía no transpiré y me saqué el rompeviento o la capita de ropa que tenga arriba, yo no llego a transpirarme, voy cómoda y voy generando calor con la misma actividad. La genero mientras dura la actividad. Y acá viene el otro tema importante. Cuando yo termino la actividad, me falta elongar, ¿no? Sí. Relajar los músculos. Yo vengo acalorado y no siento el frío en ese momento. Me tengo que manejar en base a lo que sé y no a lo que siento. Yo sé que hace frío. No lo siento porque vengo acalorado. ¿Qué es importante en ese momento? Abrigarse antes de ponerse a elongar. Si tenemos como por ejemplo acá, disponemos en el parque de un lugar físico donde meternos adentro, por ejemplo en el baño, podemos tener preparado una muda donde nos cambiamos la ropa mojada por una ropa seca y abrigada y ahí elongamos. Y si no tenemos esa posibilidad, nos ponemos un camperón arriba y recién ahí elongamos. Si nosotros nos quedamos quietos mientras elongamos, mermamos el nivel de actividad,
el cuerpo se empieza a enfriar. Y ahí también es donde genera después dificultades en la salud. Bien, clarísimo, Patricia, muy detallado todo lo que nos contás. Es cierto eso de que cuando uno se siente acalorado, viste que parás y decís, no, no quiero más abrigo, no, es verdad, y después uno se termina, después le termina dando la razón a las madres o a las abuelas, viste, cuando te dicen, abrigate porque estás transpirada, no sentís calor, pero después el cuerpo pasa factura. Es real, vos lo estás diciendo con mucha más técnica, ¿no? y claridad, pero es cierto, es cierto. Te pregunto sobre la hidratación puntualmente, ¿no? ¿Se debe hidratar uno de igual manera cuando entrena en invierno que en verano? Y la necesidad es diferente porque la pérdida de líquido, de sales, de minerales y de agua en la transpiración es mayor en el verano que en el invierno, ¿no? Porque por lógica uno transpira más. Pero la hidratación siempre tiene que estar presente. Cuando son distancias cortas en el invierno, quizá hidratándonos antes y después alcanza, pero la hidratación siempre tiene que estar presente. A veces la gente piensa que un grado de deshidratación es cuando la persona cae desvanecida, desmayada, descompensada, y eso ya es una hidratación severa. Pero a veces hay gente que tiene una mala calidad de vida y una mala salud porque vive en un constante estado de deshidratación intermedia o baja, pero deshidratación al fin. Si tenemos en cuenta que el 70% de nuestro cuerpo es agua y que el agua funciona en todos los sistemas vitales de nuestro organismo, cuando nosotros ponemos el cuerpo en actividad, necesitamos que todo funcione perfectamente. La falta de líquido nunca nos va a beneficiar. Bien, y decime una cosa, Patricia, si estamos en el parque, si un día como hoy que está nublado, que tenés por sectores sol y por sectores sombras, ¿dónde conviene hacer la actividad física? O sea, ¿uno puede ir cambiando o lo ideal sería ir en el solcito? Mira, hiciste una pregunta sumamente interesante. Si vos en este momento venís al parque, el sol calienta. Pero cuando pasás del sol a la sombra, es impresionante la diferencia de temperatura. Si vos venís corriendo con una musculosa al solcito, manteniendo el calor, la temperatura basal, la pasás re bien. Pero cuando pasás por la sombra, realmente te da mucho frío. Si los bloques de sombra son muy grandes, cuando es invierno, conviene buscar el solcito. Y si no, mantener sobre todo abrigado pecho, espalda y cuello. O sea, que podemos llegar a desabrigarnos, pero mantengamos pecho, espalda y cuello protegidos contra ese frío que de golpe nos va a invadir cuando pasamos por los bloques de sombra. Que sería todo lo contrario a lo que se aconseja en el verano. A pesar de que vemos a mucha gente corriendo al rayo del sol, que la gente tenga tolerancia no significa que sea saludable. Realmente correr en temperaturas extremas al rayo del sol en pleno verano pone en riesgo la vida del que lo hace. Bien, a no tenerle miedo al frío entonces, Patricia. A ver, hay deportistas que disfrutan, que les agrada, que se la rebancan, ¿no? Que pueden salir a las 6 de la mañana aun cuando todavía no amaneció en invierno. Y hay otros tal vez que intentamos salir a caminar muy de vez en cuando y siempre buscamos una excusa. Pero bueno, si ponemos en práctica todos estos consejos, podríamos salir. Realmente es importante que cada uno busque su mejor posibilidad de acuerdo a sus horarios, a sus tiempos y a sus gustos. Y tratar de que esto no sea algo que padecemos, sino que lo disfrutamos, porque también es importante disfrutarlo. Pero toda la disciplina, toda la fortaleza de carácter que nos va forjando el salir a entrenar los días que no tenemos ganas, realmente nos beneficia en todas las áreas de nuestra vida, porque después lo aplicamos realmente a todo. Tal cual.